Vamos a aprender a medir intensidad. Estos son los lugares donde colocar el selector y las puntas de prueba. Para este multímetro, así mediremos intensidades de hasta 200 miliamperios. Si pasamos de este valor, fundirá el fusible de 200 milis que tenemos para proteger el amperímetro. Si necesitamos medir más de 200 miliamperios, pondremos el selector y las puntas de prueba en esta posición. En esta posición no hay fusible. Si la intensidad que mide es grande, se estropearía el polímetro. Aquí nos dice que el máximo que soportará es 20 amperios durante 15 segundos. Este otro modelo tiene estas posiciones para intensidades de hasta 400 miliamperios, tanto alterno como continuo, y estas posiciones para intensidades de hasta 10 amperios. Tiene estos dos fusibles, uno de 400 milis y otro de 10 amperios. Para este otro modelo, esta es la zona hasta 200 miliamperios. Esta es la posición para medir intensidades mayores a 200 milis. Vemos que hay un fusible de 200 miliamperios para proteger el amperímetro cuando usemos la zona de miliamperios, pero no hay fusible para la zona de 10 amperios. En esta posición, si pasan más de 10 amperios durante cierto tiempo, el multímetro se estropeará. Aquí nos dice que si medimos intensidades cercanas a los 10 amperios, no estemos más de 10 segundos. Como se dijo en vídeos anteriores, el fusible solo está para proteger al amperímetro. Si funde el fusible de 200 milis, ya no podremos medir intensidades en la posición de miliamperios, pero sí en la de 10 amperios, y también podré medir tensión, resistencia, capacidad. Para medir intensidad hay que colocar el multímetro en serie con el elemento a medir su intensidad. Y esto tiene el inconveniente que tenemos que abrir el circuito. Cuando el polímetro se comporta como amperímetro, hay riesgo de provocar un corto, ya que las puntas de prueba están unidas por dentro, se comportan como un circuito cerrado. Hagamos un ejercicio para entender esto mejor. Si estamos usando el polímetro como amperímetro, ¿qué sucede en cada caso? En el primer caso, mido correctamente la intensidad por E3, porque el amperímetro está en serie con la lámpara E3, y no modifico nada en el circuito. En este caso estoy puenteando E2 y E3, estoy modificando el circuito. Ahora a E1 le llega toda la tensión y puede que no la soporte. Y en este caso provoco un cortocircuito, estoy uniendo los dos bornes de la tensión alterna. Para estos otros tres casos obtengo estos resultados. Siempre tengo que tener presente que un amperímetro se comporta como un cable. Vamos a explicar unas situaciones que nos pueden llevar a cortocircuito. La forma de medir tensión en esta toma de corriente puede ser esta, pero si nos equivocamos en una sola posición y paso de 200 voltios a la posición de amperímetro, el multímetro pasa a tener continuidad entre sus dos puntas de prueba y provocaremos un corto. Imaginemos que estamos midiendo intensidad. Pongo el selector en la borna de 10 amperios y lo conecto las puntas de prueba en serie con el circuito. Si ahora quiero medir la tensión que hay en esta toma de corriente, pongo el selector en 750, por ejemplo, voltios alternos. Pero si se me olvida cambiar la punta roja a la borna de abajo y la mantengo en la de 10 amperios, provocaré un cortocircuito porque está unido por dentro la borna COM con la de 10 amperios. Aunque el selector lo haya puesto para medir tensión alterna, esta borna está unida por dentro a la de COM. Por eso es mucho más fácil y menos arriesgado para medir intensidad hacerlo con pinzas amperimétricas. Aquí se muestran las precauciones que debemos tener para medir intensidad. Y con todo esto vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a medir la intensidad alterna que pasa por esta lámpara. ¿Qué marca cada multímetro en cada caso? Como 0,15 amperios es mayor de 20 miliamperios, en este primer caso marcará 1 indicando valor fuera de escala. No fundirá el fusible ya que este aguanta hasta 200 miliamperios. Aquí medimos correctamente y como la escala está en amperios, la pantalla muestra 0,15. Aquí, como tenemos el selector en intensidad continua y la medida es alterna, nos marcará 0. Y este sería el lugar donde tendríamos mayor precisión en la medida, el mejor lugar para medir 0,15 amperios. Si ahora la intensidad aumenta a 0,35, en estos dos casos fundirá el fusible. Da igual que el selector esté en alterna o en continua.
Este fusible no aguantará más de 200 milis. Aquí estaremos tomando una medida correcta. Selector en 10 amperios alternos y punta roja en la borna de 10 amperios. Y aquí marcará un 0 y no se fundirá el fusible, ya que esta posición del selector está preparada para que le entre la intensidad por la borna de miliamperios y tenemos la punta roja en la de 10 amperios. Vamos a realizar ahora unas pruebas prácticas de todo lo visto. Vamos a medir ahora amperios. Para eso tengo que poner esta punta de prueba aquí, puedo elegir miliamperios o amperios, vamos a elegir miliamperios y esto lo tengo que llevar hasta miliamperios. Tengo que ponerlo en corriente alterna, AC, pero ahora tengo que abrir el circuito porque el amperímetro ha de conectarse en serie. Para abrir el circuito, primero quitamos la alimentación, abrimos aquí, ahí está marcando 191 miliamperios, ¿de acuerdo? Si quiero medir la intensidad que pasa por esta bombilla, tendré que abrir ahí el circuito. Primero hay que cerrar aquí este. Bien. Abro. Y fijaros, cuando yo meto tensión, ahora ha quedado esta bombilla en serie con esta otra y para medir el amperímetro tengo que poner el polímetro en serie. Por aquí están pasando 77 miliamperios. Ya nos damos cuenta que medir intensidad con un polímetro es complicado. Hay que abrir el circuito y al abrir el circuito podemos cambiarle, ¿de acuerdo? Podemos cambiar el circuito. También con este aquí y eso ahí. ¿Qué pasa? No me marca nada porque está en continua. Tengo que ponerlo en alterna. Y me marca lo mismo que antes, pero con menos precisión. Con corriente alterna no pasa nada por cambiar las pinzas de lugar. No me marca menos, porque en corriente alterna no hay polaridad. ¿Qué precauciones hay que tomar cuando medimos intensidad con un polímetro? Hay que tener en cuenta que el polímetro se comporta como un circuito cerrado. O sea, ahora él, por dentro, puntas de prueba, están conectadas entre sí. Por lo tanto, ahora, si yo lo pongo en amperios, esto aquí, y mido con el polímetro a la entrada, estaré haciendo un cortocircuito. En amperios, cuando haya tensión y mido aquí, estaré provocando un cortocircuito, porque el polímetro se comporta como un circuito cerrado. Cuando el polímetro está en modo amperios, me le tengo que imaginar las dos puntas así, por dentro están conectadas entre sí. Si yo toco entre aquí y aquí, hago un cortocircuito. Pero ¿qué pasa si toco entre aquí y aquí? Pues que es lo que estoy es puenteando esta bombilla, ¿de acuerdo? Hacer esto es lo mismo que hacer esto, puentear la bombilla, ¿de acuerdo? Y esto tiene un riesgo. Está modificando el circuito. Ahora estas dos bombillas que no estaban preparadas para que les llegara tantos voltios, pues consigo que les llegue más voltios. Lo mismo que si toco entre aquí y aquí. Puenteo estas dos bombillas y le caen los 230 allí. Claro, está marcando la intensidad que consume esa bombilla, ¿de acuerdo? Por lo tanto hay que tener cuidado cuando tenemos el polímetro en modo amperios, porque puede hacer cortocircuito, puede modificar el circuito y ahora mismo si yo toco ahí, es tocar aquí en la pinza roja, es como tocar ahora mismo en la negra, porque por dentro están unidos. Si hago un cortocircuito, lo mejor que podría pasar es que saltara la protección. Luego, que se fundiera el fusible, pero si ninguna de estas dos cosas pasa, se puede también estropear el polímetro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es medir intensidad con pinzas amperimétricas, que es mucho más cómodo. Tengo aquí una Fluke
¿de acuerdo? Que además de amperios puede medir, amperios alternos, puede medir más cosas. Y esta es una de precisión que sirve para medir corrientes de fuga, pero también puede medir amperios. Bueno, esto vais a ver que es mucho más cómodo que el polímetro. Simplemente abrazando veo 0,17 amperios. Si abrazo por aquí, pues lo mismo, 0,17, 0,16. Si abrazo el conductor aquí, lo mismo, 0,17. ¿Qué intensidad consumirá esta bombilla? Vamos a ver. Pues me está dando, a ver si lo veis bien, 0,06. 0,15, por aquí se van 0,06, pues por aquí quedarán el resto. 0,08. Bueno, es importante que veáis qué ocurre si abrazo estos dos. Ahora me está dando 0 amperios. Las pinzas miden la intensidad a partir del campo magnético que crea la corriente a través de ellas. Cuando la intensidad va en un sentido, crea el campo magnético en un sentido, y cuando va en sentido contrario, crea el campo magnético en sentido contrario. Por lo tanto, aquí el campo magnético que está generando el cable marrón se contrarresta con el que está generando el cable azul, por lo tanto marca 0. ¿Y qué ocurre si le damos aquí 2 vueltas? Pues lo que marca es el doble, ¿vale? Y si le doy 3 vueltas, vamos a ver, pues marcará el triple, ¿vale?